que no contemple la ética, si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos de la historia del mundo que marcaron un antes y un después, que fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de exterminio. A partir de ese momento, dice Lacan también, ya nadie es inocente. Todos estamos atravesados por esa cuestión. Al respecto hay otra cita que yo siempre tengo en el horizonte de mi subjetividad, y es una frase que le escuché decir un día a Éric Laurent de la MP, que dijo que aún tardaremos mucho tiempo en comprender los efectos de la caída del muro de Berlín y los acontecimientos que nos rodean, políticos, artísticos, de vanguardia, respecto a la ciencia, con respecto a los avatares del amor, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, están marcadas por ese acontecimiento, por un acontecimiento mundial que producía un viraje en el siglo XX, a mitad del siglo XX, casi a finales del siglo XX, y todavía, yo creo con Lacan, que no hemos entendido todo lo que significa esa caída del muro. Es como cruzar el Rubicón. Cuando hablamos de cruzar el Rubicón, en realidad el Rubicón era un río miserable, pero el cruzar el Rubicón marcó una diferencia también respecto a la historia. Entonces, hemos invitado hoy a hablar de esto a dos personas. Uno es Jordi Alamán, que es sociólogo y que está haciendo las enmiendas de los presupuestos deprisa y corriendo para terminar y llegar aquí, pero no vamos a esperarlo más rato. Y otra es Ana Puncel. Ana Puncel es politóloga, tiene un máster en Derecho Administrativo, trabaja en la Fundación ADI, donde los alumnos habéis tenido que pasar por allí inevitablemente para vuestras cuestiones respecto al máster o al grado, y tiene interés por una serie de cuestiones que la unifican conmigo y creo que con nosotros, que es su vínculo epistémico con la historia, con la política, con la filosofía, con la geopolítica, es decir, todas esas cosas que son imprescindibles para entender la subjetividad de la época. Pero además Ana tiene, igual que Jordi, que no tienen que ver directamente con el psicoanálisis, pero tienen una ventaja y una gran desventaja para su vida. Y es que han tenido que aguantar desde que prácticamente nacieron al psicoanálisis, porque está imbricado en su ADN, ¿no? Entonces tiene, mira a Román, que se ríe, pues otro que tal baila, que dentro de unos años vendrá aquí, se sentará y tendremos que decir, hijo, tienes la desgracia o la ventaja y desventaja de que lo que piensas está atravesado por las cosas que comentamos todos nosotros, viendo una película, oyendo una música, viendo una obra de arte, es decir, te atraviesa. Acabarás hasta aquí todos nosotros y por otro lado, bueno, va haciendo su faenita, al punto de que creo que habrás aprendido que las cosas no son exactamente lo que parecen. Y por eso, antes de pasarle la palabra, quiero que miréis un poco la imagen que de Daniel Aguilar y yo hemos elegido para este espacio. Este espacio se llama Encrucijadas políticas contemporáneas. Y cuando Dani me planteó qué imagen ponemos, porque cada día elegimos una imagen para este espacio, y yo lo miré y dije, un desierto, porque pensé en esa cuestión cuando venía, creo que era de Japón, Lacan, que vio los surcos en la estepa rusa, y esto que veis aquí, esto no es la estepa rusa, pero es un desierto que puede ser Namibia o puede ser cualquier gran desierto. ¿Habéis estado alguna vez en un desierto de poderío? Es impresionante. Andar por esos bordes, que por otro lado es por el único sitio que se puede andar,
por el borde de la encrucijada, es una experiencia maravillosa. Deslizarse y tirarse por las dunas, estoy hablando de dunas de 20 metros o 30 metros, yo he tenido esa experiencia subjetiva. Es una experiencia y creo que marca muy bien algo que decía Walter Benjamin, que decía: el inconsciente no está en lo subterráneo, está en las fachadas de los edificios, está en las encrucijadas de la vida. Y creo que, si os dais cuenta, esa imagen creo que muestra la encrucijada política que vivimos. Por un lado es lisa, por un lado tiene un borde muy propio del psicoanálisis, el psicoanálisis se mueve por bordes, y luego por otro lado tiene unos surcos, que son los surcos de la diacronía de la historia. Entonces, le voy a pasar la palabra a Ana y a ver qué nos cuenta de las encrucijadas. Esto para ti. ¿Me molesta para mirar? Pero igual si te pones un poquito a la izquierda. No, donde tú me digas. Al revés. Así. Sí. O bueno, me voy a sentar. Bueno, básicamente yo lo que voy a presentar es, como define el título, las razones del conflicto en Siria y sobre todo cómo muchas cosas que no sabemos o que podemos intuir pero que en ningún momento se nos ha confirmado explican muchas de las situaciones que hoy en día estamos viviendo o que hemos vivido en los últimos años. Vale, a ver, bueno, todos nos acordamos de la guerra de Irak, todos nos acordamos del eje del mal, de Aznar, Blair y Bush pactando la entrada en Irak, y todos nos acordamos del concepto de eje del mal, en el que en teoría solo estaba Irak, Irán, algún que otro país, pero básicamente esos eran los dos principales. Pocos años antes de que empezara la guerra en Siria, Estados Unidos introdujo a Siria como uno de los participantes del eje del mal. Y al-Assad, presidente de Siria, intentó crear un apoyo diplomático entre los países de su entorno, entre ellos los cercanos al mar Mediterráneo, al Caspio, al Negro, al Rojo y al Pérsico, de tal manera que pudiera fortalecer su posición en la zona y, bueno, pues de alguna manera evitar que Estados Unidos se hiciera con el control ideológico de la situación que se estaba viviendo en la zona. Esta alianza geopolítica se llamó la Alianza de los Cinco Mares. Como os podéis imaginar, sentó como una patada a Estados Unidos porque eso iba totalmente en contra de lo que ellos estaban intentando establecer en la zona. Y pocos años después, en el año 2011, en enero del 2011, en Túnez, estalló la revolución que comenzó las llamadas primaveras árabes. El levantamiento en Túnez inspiró una inestabilidad muy similar en los países de la zona, a lo largo del norte de África y en Oriente Medio, que, como en el país mediterráneo, en Túnez experimentaban un desempleo muy elevado, corrupción, represión política, falta de libertad de expresión y de prensa, y en muchos casos eran países que estaban sometidos a largas sagas familiares corruptas, que al final supeditaban a la población, les oprimían, etc., ¿no? Bueno, todo lo que ya conocemos. En marzo de 2011 la violencia se desató en Daraa. ¿Puedes pasar? Vale. Se desató en Daraa, en Siria. Esta es una pequeña ciudad a 13 kilómetros de Jordania. Cuando un grupo de adolescentes, en una revuelta de estudiantes en la que estaban haciendo pintadas contra el gobierno sirio,
Murieron docenas de personas y las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los manifestantes en una manifestación completamente pacífica. Que los manifestantes solicitaban la renuncia de al-Assad del cargo. Claro, tenéis que pensar que la familia al-Assad era una de las más importantes y ricas de la zona. O sea, el hecho de que se enfrentaran a una saga política como era la al-Assad era muy grave, no era una cuestión baladí. Tras los altercados, Bashar al-Assad, presidente de Siria desde el año 2000 y sucesor de su padre en el cargo que ostentó desde 1971 hasta su muerte en el año 2000, prometió hacer cambios y levantó el estado de emergencia en el país. El estado de emergencia en Siria había supuesto que el régimen podía detener a cualquier persona por cualquier delito y mandarlo indefinidamente a la cárcel sin ningún tipo de juicio. Pero solo 4 días después de que se levantara el estado de emergencia, el régimen sirio envió miles de soldados a Daraa para emprender una campaña de represión no solo contra los estudiantes que todavía seguían manifestándose por las decenas de muertos y por la prisión que habían enviado a sus compañeros, sino también contra dirigentes políticos de otros tipos de ideologías, contra dirigentes religiosos también, etc. A partir de ese momento, la guerra civil, la violencia empeoró y se extendió por todo el país. A mediados del 2012, los enfrentamientos habían llegado a Damasco, la capital, y a Alepo, la ciudad más grande. A ver, en todo este embolado que hay de un país con un problema económico grave, con mucha corrupción, con una sumisión de la población al Estado sirio, además tampoco es baladí el problema religioso que existe en Siria, con los kurdos, con los alewitas, con los chiíes, los sunís, etc. Toda esta inestabilidad, digamos, es un caldo de cultivo maravilloso para las grandes potencias, en este caso Rusia y Estados Unidos, y en este conflicto, como en otros muchos, tuvieron un papel fundamental. Hay 2 razones fundamentales que explican el tema de Siria y el conflicto. Hay otros muchos, como os digo, hay razones culturales, hay razones políticas vinculadas a la religión, hay razones religiosas también, no únicamente es un aspecto económico y un aspecto político, pero al final son los 2 más importantes. A ver, el primer aspecto es el aspecto económico. Hay mucha gente que no sabe que Siria está sobre una de las mayores bolsas de gas del mundo. Es algo que pues, mucha gente no sabe, que además yo hasta que no empecé a estudiar geopolítica no sabía. Yo empecé a estudiar geopolítica justo cuando empezó el conflicto en Siria y, bueno, pues son cosas que las noticias no cuentan, ¿vale? Pero Siria, a ver si lo digo, tiene capacidad para producir más de 150 millones de metros cúbicos de gas al año. Y además produce más de 300.000 barriles de petróleo al día, ¿vale? O sea, es una... digamos que los recursos gasíferos y los recursos petrolíferos que tiene Siria son envidiados por prácticamente todos los países de la zona de Oriente Medio, ¿vale? Esto es un aspecto clave porque además Siria tiene una posición geoestratégica maravillosa. Está entre Jordania, está al lado de Irak, está al lado del Líbano y sobre todo tiene salida al Mediterráneo. ¿Puedes poner el mapa? Wow, ¿cómo se ve? Bueno, si veis al lado de Irak, que es eso rojito, al lado está Siria y justo tiene salida al Mediterráneo, ¿vale? Cuando empieza, bueno, un par de años antes de que empezara el conflicto en Siria, Irán, Irak, Siria y Jordania, junto con Rusia como cabecilla, planeaban la construcción del mayor gasoducto de la historia. Pero Qatar, Arabia Saudí y Estados Unidos también planeaban lo mismo. Lo que pasa es que probablemente Siria
tenga mejores relaciones con el resto de su entorno de lo que pueda tener Irak, Arabia Saudí o Estados Unidos. El gasoducto que planeaban construir iba a pasar desde Rusia hasta... Bueno, no sé cómo iba a llegar hasta ahí, pero Irán, de Irán a Irak, de Irak a Siria, de Siria a Turquía, y de Turquía iba a ir hacia Europa o iba a tener una doble salida que iba a ser de Siria al Mediterráneo, del Mediterráneo a Egipto y de Egipto ya por toda la franja norte de África hasta, bueno, pues hasta donde... Ahora sí. He hecho trampa, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Y por toda la franja del norte de África hasta pues América Latina, por ejemplo. El hecho de que se planteara este gasoducto, como dijo Nafed Ahmed, director del Instituto para la Investigación de Política y Desarrollo en el Reino Unido, era una bofetada directa para Qatar, que planeaba construir su propio gasoducto a través de Arabia Saudí, Jordania, Siria y Turquía, también para abastecer a los mercados europeos, claro está, con el apoyo de Estados Unidos. El problema que tenemos en Europa, bueno, en Occidente en general, con los recursos petrolíferos, con los recursos naturales, con los recursos gasíferos es importante, todos lo sabemos, no hay recursos para todos, eso es así. Y nosotros aquí no los producimos, con lo cual nos vemos obligados a crear puntos de producción fuera de nuestras fronteras para poder abastecer, bueno, pues el nivel de vida que seguimos queriendo tener, ¿no? ¿Puedes pasar un momento hacia atrás? Vale, bueno, les diría que tiene una posición geoestratégica privilegiada, eso os lo he enseñado en el mapa. El hecho de que además esté cerca de Israel también supone para Estados Unidos bueno, pues a lo mejor un privilegio, ¿no? Porque puede mantener sus posiciones militares, bueno, o políticas o económicas, llamémoslo, en Israel y tener cerca el conflicto que se estaba planteando en Siria, ¿no? Y así ganar beneficio, obviamente, porque al final es de lo que interesa. Luego hay un aspecto político. Bueno, que si la guerra en Siria hubiera salido como Estados Unidos esperaba, le hubiera arrancado de las manos a Putin el primer puesto en la lucha de los recursos energéticos. Eso es obvio. Rusia también estaba intentando ser el número uno en ese ámbito. Y bueno, pues todo esto también fue un caldo de cultivo un poco para que fuera beneficioso no solo el conflicto, sino también fomentarlo. ¿Puedes pasar? Vale, luego hay un aspecto político que probablemente es el que más quede desapercibido porque no... Bueno, pues tampoco se habla mucho de este asunto. Pero es para mí fundamental, que es el aislamiento que pretendía llevar a cabo Estados Unidos respecto de su mayor enemigo en la zona, que es Irán. Lo lleva siendo 50 años y lo sigue siendo ahora. En el año 2013 hubo una rueda de prensa en la que Obama salió y ante una pregunta del New York Times, él contestó que solo había dos cuestiones que le interesaban de Oriente Medio, una era Israel y otra era Irán. Lo de Israel tiene cierta lógica, al final es su enclave en la zona, es su amigo, entre comillas, tiene necesidad de que sea amigo suyo, no le conviene para nada enfrentarse a Israel y además también, bueno, supone también un cierto apoyo después de 50 años de decir, no, es que nosotros, bueno, apoyamos que el Estado de Israel se implantara en zona palestina, no solo por una cuestión ideológica o por una cuestión religiosa, sino también porque al final era el enclave que tenía Occidente para poder hacer y deshacer en la zona. Y luego Irán, pues lo que os decía antes, al final es el enemigo acérrimo de Estados Unidos.
lo lleva siendo muchísimos años, y con el tema de la energía nuclear, pues lo único que ha hecho ha sido empeorar un poco esa relación que ya de por sí, por cuestiones ideológicas y religiosas, ya tenían. El conflicto en Siria no es una operación en sí misma. El conflicto en Siria y el fomentar, financiar, armar a los rebeldes sirios contra el Estado no es el objetivo último de Estados Unidos, ni de Estados Unidos ni de Rusia, no, tampoco. El objetivo último es aislar a Irán. Si pasamos, bueno, no hace falta. Si nos paramos a pensar un poco en la historia de los últimos, pues eso, 50 años, la realidad es que toda la zona en torno a Irán se encuentra en una inestabilidad continua. Irak lo vimos hace 20 años, o menos. Afganistán lo vimos durante la Guerra Fría, Yemen lo estamos viendo ahora, Palestina, pues desde que Israel se implantó, Pakistán también lo estamos viendo ahora. Y luego hay una serie de países como es Jordania, Qatar, Arabia Saudí, etcétera, bueno, pues que por cuestiones económicas y también entiendo que por cuestiones en cierta manera culturales, son países que se pueden llamar países controlados por Occidente, y que permiten que Irán esté cada vez más solo, más aislado, todo eso sumado por supuesto a todos los embargos, sanciones económicas, la ONU, en fin. Pues pasar. A ver, es un problema el tema de Siria porque ya lo vivimos con Afganistán. Es la misma historia, solo que Afganistán fue la tragedia y Siria es la causa. En Afganistán, no lo digo yo, lo dijo Hillary Clinton hace, pues creo que también fue en el año 2014 o 2015. Como secretaria de Estado salió por la publicación de unos papeles que habían sido publicados, bueno, habían sido desclasificados por la CIA y habían sido publicados en prensa. Hillary Clinton admitió que Estados Unidos había financiado, armado, fomentado y cooperado con los talibanes y con Al-Qaeda en Afganistán para echar a los soviéticos durante la Guerra Fría. Bueno, ¿cuánto tardaremos en ver a la Hillary Clinton de la época decir que en Siria se financió, armó, fomentó y se cooperó con el ISIS para echar a Rusia de Siria? Yo cuando iba a la carrera tenía una asignatura que se llamaba Relaciones Internacionales, en la que me enseñaban diplomacia. Y hay un procedimiento, bueno, dos, que es la zanahoria contra el palo. Se trata de que Occidente ha utilizado en los últimos 70 años un mecanismo de primero te doy zanahoria, confías en mí y cuando te tengo en la mano te doy el palo. Y cuando te doy el palo, expolio, mato, me llevo tus beneficios y luego te vuelvo a dar zanahoria. Que también es un poco lo que hicieron, bueno, empezaron a hacerlo con el Plan Marshall aquí. Es lo que hicieron en Afganistán con los talibanes y con Al-Qaeda. Ellos financiaron, ayudaron, reconstruyeron. Estados Unidos era maravilloso para Afganistán, expoliaron a Afganistán, se llevaron todo el opio que había. Bueno, se lo siguen llevando. Y 20 años, bueno, 20, 30 o 40 años después, Al-Qaeda decidió que eso no era suficiente y entonces cogió el palo y pues le dio a Estados Unidos con él.
Bueno, pues en Siria y con el ISIS ha pasado 3/4 de lo mismo. Al final es la misma historia. Estados Unidos se planteó un procedimiento de no, yo aquí vengo a instaurar la paz, a instaurar la democracia, yo solo vengo a ayudar, cuando no era cierto. Y probablemente el ISIS, fomentado y financiado por Estados Unidos, como digo, dijo: esto para mí no es suficiente. Aparte, por supuestísimo, de cuestiones religiosas, económicas también para el propio ISIS, culturales, ideológicas, etc. Pero el ISIS decidió que ese procedimiento de zanahoria contra palo pues no le iba a convencer. Y bueno, pues de esos barros estos lodos, ¿no? Al final el ISIS empezó una lucha, un conflicto contra Estados Unidos, que Estados Unidos, bueno, dice que ha ganado. Yo no creo que eso haya sido así. Creo que Estados Unidos ha perdido muchísimo. Creo que va a seguir perdiendo. Y que, bueno, pues que dentro de unos años nos arrepentiremos de que eso sea el procedimiento habitual de los países occidentales, ¿no? De yo armo, financio y fomento a los grupos terroristas, cueste lo que cueste, porque lo único que quiero es llevar un beneficio económico. Y luego pues que ya vendrá lo que tenga que venir. El problema es que las consecuencias son muy graves. No solo para un país occidental, que a lo mejor lo podemos ver desde miles de kilómetros, sino también para la propia población de allí, ¿no? Las consecuencias básicamente de todo este proceso es, dentro de los aspectos económicos, es una crisis energética que seguimos teniendo, que eso no va a cambiar a corto o medio plazo. Eso está ahí. Europa tiene un problema energético grave, Estados Unidos tiene un problema energético grave, y seguimos empecinados en pensar que los países que tienen los recursos energéticos nos los van a dar por la buena voluntad de su alma, y eso no es así. China está invirtiendo en África, está invirtiendo en América Latina, pero nosotros, occidentales blanquitos, seguimos pensando que lo mejor es irnos a Oriente Medio a expoliar, a matar, a hacernos con el control de territorios que no son nuestros, que no van a serlo nunca, y que además hay una enorme oposición hacia que nosotros vayamos allí a, bueno, pues a hacernos ricos. No hay otra. Obviamente hay una crisis migratoria muy importante, que todos conocemos, que todos vivimos diariamente. No es una cuestión solo de los sirios que se mueven hacia otros países, sino el ISIS se ha implantado en muchísimos países de África, de Oriente Medio, bueno, y eso también implica un aumento del apoyo social a la ultraderecha, ¿no? El hecho de que haya estados o partidos políticos que estén considerando que los inmigrantes son, bueno, pues un peligro, porque vienen aquí envueltos en un velo de terrorismo y de pobreza, y que nosotros no podemos admitirles porque, bueno, pues eso crea un caldo de cultivo que para nosotros es peligroso. Y luego, pues, bueno, las cuestiones políticas después de que comenzara todo el conflicto en Siria, no sé, a mí me sorprendió muchísimo cuando Estados Unidos firmó el pacto antinuclear con Irán. ¿Por qué después de 50 años se firma por primera vez un pacto antinuclear con Irán? Pues a lo mejor es porque ya no conviene tenerlo aislado. A lo mejor es que el ISIS se ha convertido en el verdadero problema. A lo mejor es que el conflicto en Siria y el conflicto en Yemen y el conflicto en Irak
son verdaderos problemas para la estabilidad y el buen vivir de los occidentales. Luego también hay una cuestión curiosa que fue la anexión de Crimea. ¿Puedes pasar al mapa anterior? No, al otro, ahí no se ve. Ahí. Vale. El Mar Negro, Crimea es esa islita que está ahí, ¿vale? Justo encima de Turquía. ¿Por qué Rusia de repente se anexionó Crimea? Porque resulta que los ucranianos tenían un problema con su Estado, porque el Estado quería entrar en la Unión Europea y eran ultraderechistas y solo en Crimea eran partidarios de Putin. No. Rusia se anexionó Crimea porque era la única manera que tenía de poder sacar el gas. Que no fuera por el territorio europeo. De Rusia a Crimea, de Crimea a Turquía y de Turquía a donde tú quieras. Al final es una cuestión de cómo se enmascara cuestiones no solo económicas, sino también políticas detrás de opiniones que son públicas, que salen en medios de comunicación, no, es que yo no quiero ir con Putin, yo quiero ir con la Unión Europea, yo quiero entrar en la Unión Europea. ¿Por qué Turquía al final no entró en la Unión Europea? Bueno, a lo mejor tampoco le interesaba. ¿Por qué de repente Erdogan cambió su posición política respecto de la Unión Europea? De repente. 2 años después de que empezara la guerra en Siria, él ya no le interesaba entrar en la Unión Europea. Bueno, pues estas son algunas de las razones. No solo son políticas, no solo son sociales, sino que hay un beneficio económico detrás brutal. Vale. Luego, después de todo este conflicto en Siria, es evidente que ha habido una pérdida de poder de Estados Unidos en la zona, y de Rusia también, pero sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido capacidad, ha perdido poder, ha perdido presencia, y todo eso ha sido por el ISIS. Parece que no, pero es que el ISIS de verdad es una organización con una capacidad económica y con una capacidad de convicción de la población. Bueno, ahora obviamente ya no, porque han visto ya, pero cuando se instauró tenía una capacidad brutal. Y al final lo que pretendían era convencer a la sociedad de que Estados Unidos eran los malos, que no dudo que lo sea, y que ellos eran los buenos. Y les convencieron. Y eso provocó que Estados Unidos, bueno, pues tuviese una cierta irrelevancia y que además se les viera como un auténtico peligro. Y con Rusia, pues 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que Rusia tenía detrás el apoyo del Estado sirio. Rusia y el Estado sirio bueno, pues había ahí una relación más de amigos, que tampoco lo eran, obviamente. También hay cuestiones económicas detrás de la relación de Rusia con Siria y de Siria con Rusia. Y luego pues hay una irrelevancia muy importante también de Israel. Israel, lo mismo que Estados Unidos, ha perdido muchísima capacidad, ha perdido muchísima presencia en la zona, y ha sido todo por apoyar a Estados Unidos en un procedimiento que era un procedimiento suicida, que es lo que pasó también con Afganistán y con Al-Qaeda en su momento. Lo que pasa es que parece ser que lo del ISIS, o al menos eso parece, lo del ISIS ha sido mucho más rápido de lo que ha sido Al-Qaeda. Al-Qaeda tardó 30 años en devolverles el golpe a Estados Unidos, y el ISIS no ha tardado ni 5 años. Entonces, ¿tú crees que la importancia geopolítica de Israel
habéis unido. Sí. Es interesante. Israel ha perdido poder en la zona. Dicho alcalde, Al-Qaeda tardó ¿cuántos años? No sé, o sea, 30. ¿Y el ISIS 5? ¿A 20? Sí. Hombre, pues si esto empezó en el año 2012 y estamos en el año 2019 y ellos ya empezaron a dar golpes en el año 2013. Lo del ISIS fue muy rápido. Fue muy rápido, pero porque también es cierto que Al-Qaeda, desde mi punto de vista, también no pretendía tanto instaurarse como un régimen político, porque para eso ya tenían los talibanes. Y ya los talibanes estaban en el gobierno, estaban las estructuras de Estado, etcétera, etcétera. El ISIS no, el ISIS tenía que crearlo todo de cero. Y tenía que hacerlo rápido, porque si no, la convicción que había creado en la sociedad iba a ir disminuyendo, que al final es lo que ha pasado. Bueno, pues al final la última pregunta que hago es ¿hasta qué punto los occidentales, Estados Unidos y Rusia, enmascaran sus beneficios y sus intereses y sus deseos a través de una acción que en teoría es buena, que es instaurar la paz y los regímenes democráticos en zonas de conflicto que a lo mejor tampoco admiten el tipo de paz y el tipo de régimen democrático que tenemos nosotros, porque eso también es lo que pasó en Irak. Estados Unidos intentó instaurar el régimen democrático de gobierno de Estado que tenía Estados Unidos, y eso no funciona en todos lados y no tiene por qué funcionar, y eso no significa que sea malo, significa que hay que crear otro tipo de procedimientos, otro tipo de estructuras, otro tipo de regímenes que sean acordes a las necesidades culturales, ideológicas, religiosas de cada uno de los países. Exportar gobiernos enteros a países que a lo mejor no los han tenido nunca es muy complicado. Y bueno, pues poco más. Al final yo lo que pretendía plantearos era un poco las consecuencias de todo lo que ha pasado en Siria, ¿no? El pacto con Irán, la anexión de Crimea, como no hay casualidad, no existe las casualidades en este sentido. Los beneficios económicos implican que se destruyen zonas enteras y que bueno, pues en este caso muere muchísima gente y nos cargamos el arte y nos cargamos bueno, pues vidas enteras de familias, y poco más. También es eso, es al final la presentación un poco de cómo Estados Unidos y Rusia y los países occidentales, porque yo hablo mucho de Estados Unidos y Rusia, pero Inglaterra también está ahí, y Francia, y Alemania también. O sea, al final es como los occidentales intentamos enmascarar a través de servicios humanitarios, de proyectos, de vamos a instalar la paz, intentamos enmascarar lo que realmente deseamos, que es seguir viviendo como vivimos y sacar el máximo beneficio posible de lo que pasa a nuestro alrededor. Y nada más, eso era. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Irán... Oye, pide la palabra a su moderador. Ay, perdón. Es que quieres hablar todo el rato. Sí, has hecho bien, A ver, yo no he dicho nada. A ver, Teresa y Gerardo, ¿no? No, sí, ¿Alguien más? tampoco más que, por ejemplo, en Irán sí que había hubo una democracia. O sea, que igual
Yo estoy de acuerdo que obviamente Estados Unidos y Rusia no son la Madre Teresa y que obviamente si Rusia es más amiga, entre comillas, con todos estos países, es contra Estados Unidos. Pero no sé, ¿tú ves alguna forma de que se pueda instaurar a lo mejor algún tipo de democracia allí, que tengan alguna forma, no sé, un poco digna de vivir, un poco más respetuosa con su cultura, pero quizá, no sé, y luego aparte, digamos, los refugiados sirios, ¿cómo crees que tienen que comportarse los países occidentales, o sobre todo los países europeos, si el hecho de comportarnos con ellos de una forma u otra va a determinar el futuro de las relaciones entre distintos países occidentales y Oriente Medio? Respecto a la primera pregunta, es muy complicado porque yo creo que hasta que la propia población no decide que quiere tener un determinado régimen y cómo quiere tenerlo, que es al final un poco lo que ha pasado en Túnez, todo lo demás no va a salir bien. Tiene que ser algo que nazca de la propia población. El resto, todas las cosas que sean impuestas, no van a funcionar. Y respecto a la segunda pregunta, pues no tengo ni idea. O sea, no creo que la relación que yo pueda tener con un inmigrante sirio o que pueda tener la mayoría de la población vaya a condicionar a Vox, por ejemplo. Le va a dar igual. No me refiero a Vox. Lo que yo me refería es esas relaciones entre países hermanos, como por ejemplo cuando sabes que Sudamérica acogió a los refugiados españoles en la guerra civil, entonces ahí se genera... México. México se genera cierta... o sea, si las generaciones futuras, al poder acoger a los refugiados sirios, hay una permeabilidad cultural que puede llegar a darse si eso pasara, o lo contrario, que es que los maltratemos y ya sea el fin del mundo. Bueno, sí, es probable. También es cierto que la relación que nosotros podíamos tener con los mexicanos nunca va a ser la misma que la que nosotros podamos tener con los sirios, los iraníes, no va a ser la misma, porque culturalmente no tenemos ese nexo. Pero sí, claro que sí, que podría darse la situación, pero es una situación muy complicada, y más ahora. Bueno, sobre lo último que has dicho de un poco esa disyuntiva entre instaurar la paz y regímenes democráticos o beneficio económico-político, yo pienso que lo que estamos haciendo Occidente, todo lo que tú nos has contado es algo que se ha visto por lo menos desde hace ya 150 años, que es el colonialismo que ha llevado a cabo Occidente tanto en África, donde se han dividido a Escuadra y Cartabón. Es lo mismo que pasó en África, se dividió el continente de Escuadra y Cartabón por intereses puramente económicos. Cuando las colonias se retiraron, siguieron manipulando a los gobernantes. Y es lo mismo que pasó en Oriente Medio cuando, después de la Primera Guerra Mundial, se acabó el Imperio Turco. Y es el mismo tipo de política que efectivamente ahora ya estamos viendo que o se cambia un poco desde Oriente la perspectiva y la óptica para ver que eso a largo plazo es un desastre, o seguiremos en las mismas. Y por otro lado me ha llamado la atención lo que has comentado, que yo tampoco lo sabía o lo pensaba, acerca de la pérdida de poder, has dicho tanto de Estados Unidos como de Rusia. Entonces esto a mí me plantea una pregunta. Si ambas potencias han perdido poder, la pregunta obvia es ¿quién lo ha ganado? Y te quería entonces preguntar acerca de qué papel puede jugar China, que sabemos que está empezando a mover sus hilos en África y utilizando otro tipo de estrategia, pero lo ignoramos todo acerca, o yo por lo menos lo ignoro, acerca de cuáles pueden ser las intenciones de China, si podría ser China la que ganará el poder que en la zona han perdido Rusia y Estados Unidos. No, a ver, está claro que durante el conflicto y los años posteriores
el ISIS ganó mucho poder, eso es así. O sea, no solo en Siria, sino también en Irak, en Irán incluso también. Pero sí, o sea, el gran beneficiado de todo esto es China. Y China está haciendo lo mejor de lo que en algún momento lo pudieron hacer Estados Unidos y Rusia, porque, bueno, pues al menos no está utilizando... El palo. Claro, no está utilizando el palo, exacto, está utilizando la zanahoria constantemente, está comprando, Pero, bueno, pues eso repercute en un beneficio también para los propios sirios, iraquíes, etc. No solo en Oriente Medio, sino que también hay lo que has dicho tú, China lleva comprando terrenos en África desde hace 10 años. Y eso nadie lo sabe, eso todo el mundo... Sí, China va a ser la gran beneficiaria de todo esto. Y además va a ganar muchísimo dinero. Pero China está interviniendo en este asunto del ISIS de alguna manera, No. o en estos países. No, pero está utilizando la inestabilidad que existe para comprar. Y está comprando. O sea, yo lo que veo es que China ha apostado por una estrategia de energías renovables basada en el terreno de África. Y También. entonces se dedica a invertir en construcción de países africanos, y ahora tiene el campo más grande de placas solares del mundo que está en África. Pero, por ejemplo, un pequeño detalle con respecto a África. Me gusta mucho viajar por África, la conozco bastante bien. Porque imaginaos una cosa muy sencilla, como un poblado, donde tienen que ir a buscar agua fuera de los poblados. Antes iban con plástico, algo tan... El todo a 100 ha impregnado la vida cotidiana de los africanos. Porque no es lo mismo llevar un pozal de plástico en la cabeza que pesa medio kilo, que llevar una vasija de barro o hierro, que era como se hacía antes. Pues a partir de ese pequeño detalle que yo me quedé anonadada, es una chorrada. Pero imaginar cómo China ha introducido toda una estrategia muy diferente. Por eso yo he dicho en la introducción, porque sabía que iba a hablar de Siria, la frase de Eric Laurent, de que tardaremos mucho tiempo en comprender los efectos de la caída del muro de Berlín. ¿Qué quiere decir eso? Es verdad que Estados Unidos y la Unión Soviética introducían un elemento en toda la política del siglo XX de confrontación de potencias, y eso también determinaba los lugares de conflicto, fundamentalmente económico, pero con estructuras políticas, cambios sociológicos, conflictos armados, etcétera, etcétera. Pero China no responde a una dialéctica de bloques. Hay una hegemonía económica absolutamente suave, ni zanahoria ni palo. Es como suave, va entrando como llevar un bozal de plástico en lugar de uno de barro. Y creo que yo estaba escuchando a Ana y veía como unos restos, no resueltos de la política de bloques, del mundo occidental y las secuelas que, si hacemos caso a Freud, duran como mínimo 3 generaciones, ¿no? Es decir, cuando le contestabas, creo que no es lo mismo nuestras relaciones con México, cuando los españoles refugiados se fueron a México o a Argentina, pero vamos, fundamentalmente fueron muy permeables a toda la cultura mexicana en todos los países de América del Sur. Pero ahora, cuando yo creo que Teresa tenía en la cabeza el cómic de Persepolis. ¿Tú lo has leído? Ah, bueno, pues te lo vamos a regalar. Te lo vamos a regalar porque hay una película también de cómics, que se ve perfectamente
Y al respecto también me evocaba escuchándote que me he visto de esas cosas que hacemos ahora, de ver, no sé si de Trotsky, de una serie de esas tardes de que no conozco a nadie en el mundo mundial, sino que yo sola con mi televisión, acabo de ver Trotsky, ¿no? Y entonces, también escuchándote, con respecto a los cambios políticos en estas zonas geopolíticamente muy complicadas, creo que se produce una repetición, pero me gustaría que de esa repetición viéramos que es nuevo, porque toda repetición implica algo nuevo, si no se convierte en una tontería. Y es que los artífices de la Revolución de 1905, pero también la del 17, eran sujetos que tenían una gran formación europea. Cuando digo europea, es europea en la cuna de la cultura, de las vanguardias literarias, de las vanguardias artísticas, y con todo ese conglomerado llegaron a un país donde no había clases medias, donde no había habido una revolución industrial, y hicieron lo que hicieron. Se ve muy bien, por ejemplo, en la serie Trotsky, esos primeros momentos de Lenin o Trotsky o Stalin en París, por ejemplo, o en un momento que Trotsky va a una soirée donde Freud explica la sexualidad femenina. Y claro, el Trotsky dice, este tío de qué habla, ¿no? El Trotsky alucinaría con el Freud. Bueno, pero luego cuando es viejo se le aparece Freud en sueños a Trotsky. Bien, pues también, porque eso yo también lo he visto en África, mucha gente pensadora de los países africanos, por ejemplo, psiquiatras, médicos, políticos, directores de grandes empresas, están formados también en Europa. En mi clase estaba el hijastro de Obiang. Y en la clase de mi hijo, cuando hacía medicina, que ha estado en esta casa, cuando esto era una casa, era del príncipe de Tanzania, el compañero de pupitre, ¿no? El príncipe de Tanzania. Vale, era casi como un TVO, pero quiere decir que tienen una formación europea, una formación cultural, pero por otro lado es cierto, la distancia con respecto a las vivencias de los pueblos, sabemos que siempre hay, por eso he citado lo de la Unión Soviética, hay una distancia entre las vanguardias y el pueblo, ¿no? Y ya si miramos en España, entonces no quiero que se me vaya la pregunta. La pregunta era si la introducción de China como potencia económica por fuera de los conflictos bélicos podría hacernos llegar a pensar nuevas estrategias, porque el gran capital siempre va a ser el gran capital y esos no van a renunciar nunca a nada. Pero si no somos todavía herederos, por eso he citado a Eric Laurent, de la política de bloques, aunque no haya bloques. Porque ha perdido Estados Unidos, dices tú, ha perdido la Unión Soviética, pero lo que me ha dejado a mí pasmada, porque me interesa mucho ese punto y me lo voy a estudiar, es lo que ha dicho Israel. Porque si el poder económico, político, geopolítico también en la zona de Israel baja, eso puede llegar a tener consecuencias. Ya los está teniendo. Explícamelas, que eso me interesa muchísimo. No, simplemente es eso, es decir que es lo que he dicho antes, de esos barros estos lodos, ¿no? Sí. O sea, sí que es cierto que nosotros seguimos anclados, bueno, no tanto anclados, sino que seguimos viviendo las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial y que tuvo sobre todo la Guerra Fría. Ahí tenéis América Latina también, o sea, no es ninguna... Sí. Al mismo tiempo, en el momento en el que Estados Unidos pierde poder estratégico en la zona, también lo pierde Israel. Claro, lógicamente. Porque están vinculados. Y eso implica, que es lo que decía antes, lo está ganando China. Y esas son las consecuencias, ¿no? Al final es un poco el entender que, lo que decías tú, ¿no? Que en la repetición siempre hay algo nuevo. Bueno, pues eso, algo nuevo que está pasando ahora es China, que antes no estaba.
Bueno, estaba, pero no estaba con el poder y con la presencia que tiene ahora, ni con el dinero que tiene ahora. Sí, probablemente veamos dentro de pocos años más cosas que nos recuerden a lo que hoy estamos hablando aquí. Esto no se acaba aquí, no se acaba con Siria, no se acaba con Irak, no se acaba con Afganistán, no. Lo que ha pasado en Arabia Saudí con el periodista Khashoggi, ¿se llama? Sí, el que... Bueno, también es un reflejo, ¿no?, del hecho de, no, nosotros somos intocables. Bueno, pues ya ves que no. Que ha salido en prensa, que está todo el mundo buscando la responsabilidad del príncipe, que la tiene, y que, bueno, pues que se están dando cuenta también Estados Unidos. Mira, el otro día veía una serie, ¿cómo se llama? La de las Torres Gemelas, de Looming Tower. Y al final de la serie, cuando caen las Torres Gemelas, aparece la actriz que hace de Condoleezza Rice y aparece el secretario de Estado para la Defensa, que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Ramsfeld? Sí, no. Cheney. No es Cheney, es... Bueno, ahora no sé si es Powell o Rumsfeld, no me acuerdo. Y entonces le dice Condoleezza Rice al otro: el presidente quiere que digamos que esto ha sido culpa de Irak. Es de color, ¿no? Sí. Colin Powell. Sí, correcto. Ah, bueno. Y claro, el otro se queda así como diciendo, ¿qué dices? Pero si sabemos que es Arabia Saudí, porque además durante toda la serie te cuentan cómo se forman los terroristas, cómo van a Estados Unidos, cómo pasan por Pakistán, cómo pasan por... Y ellos sabían perfectamente que eran saudíes, lo sabían. Entonces, es esa posición de nosotros somos intocables que parece que ahora está cambiando. Y de hecho, bueno, pues mira, Trump es un gilipollas, todos lo sabemos, pero salió hace poco diciendo que eso no se iba a consentir, independientemente de las razones que subyacen detrás de esa respuesta y demás, pero ya estás dejando en una posición horrorosa a Arabia Saudí, que además es el único aliado ahora mismo con recursos suficientes en la zona para apoyarte, porque Israel ya no tiene la posición que tenía antes, ¿no? Bueno, pues sí, están cambiando cosas, van a seguir cambiando cosas. El auge de la extrema derecha en Europa es una consecuencia también, que también va a tener sus propias consecuencias, no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Y bueno, pues ya veremos, la crisis energética también va a ser un problema a corto plazo. Eso es innegable, como no empecemos a cambiar el chip. Los países de Oriente Medio no nos van a ofrecer de buena gana sus recursos. Y China se está haciendo con todos. Así que ya podemos empezar a llevarnos bien con ellos, porque si no, mal lo tenemos. ¿Podrías pedir la palabra? Sí, pero igual aquí más o menos como más por... del tema chino, por comentar, porque precisamente hace 3-4 meses, creo que fue por septiembre ya, que estuve escuchando a un activista africano y le preguntaron el tema muy interesante, que realmente la forma de China es que, para empezar, China invierte en infraestructuras. Y cuando hablamos del famoso bote de plástico que Pilar también trae, lo que al final es que interviene en mejora la vida de las personas, amplio espectro, no los señores de la guerra de turno, no los 4 caciques que van a estar en un trono dorado. Entonces eso interviene, y además hay, sobre todo por la forma de ser asiática, hay un tema del intercambio, aunque sea desproporcional y se obtenga más de lo que se invierte. Pero la filosofía no es la misma que la del hombre blanco que trae que querer joyas y traer fuego, sino que es una cosa diferente, es mucho más respetuosa, tiene que ver mucho con lo asiático, que ahí sí que hay mucho que aprender. Además, territorio que ellos se implantan, territorio que ellos interconectan y tienen una filosofía, entran en una ruta de seda comercial, por así decirlo, es que no tiene nada que ver. No, es una forma de intentar tratar entre iguales, comillas. Es una forma depurada
de la zanahoria. ¿Sabes? Al final es eso, pero desde un punto de vista cultural distinto, sí, más respetuoso, más de beneficio no solo para mí, sino también para ti, de entrar en la cadena productiva, de yo te voy a dar dinero a cambio de lo que sea. Y que aspira más a la permanencia, en cierta forma, lo cual es otro factor interesante, porque no solamente es polio, es una especie de tratado, por así decirlo. Y luego con el tema cultural, que me ha interesado que lo ha sacado a colación Teresa también, porque es verdad que a mí esto siempre me evoca esa temporada en especial, porque el tema de la implantación del ISIS, además de ser Belov, también se adaptó como ninguna otra al momento capitalista, al momento de la comunicación, al tema, lo que ahora estamos viviendo con otros medios, ellos también lo aprovecharon al vuelo. Y al mismo tiempo toda esa población que, por ejemplo, vimos más luego de lobos solitarios tipo Francia, y ese tipo de jóvenes precisamente que huían de los conflictos, y que luego precisamente el discurso, el neoliberalismo y el discurso capitalista lo que les hacía es que precisamente tampoco encontraban su lugar ni aquí ni allí, y es donde ahí empezaba a haber un choque cultural fuerte, que es lo que rescata un poco de qué es lo que hacemos allí para que luego nos lo hagan aquí. Pues luego resulta que allí los expoliamos y aquí directamente les enseñamos que ni te voy a si no te expolio, lo que no vas a obtener es esas ventajas que supuestamente tendrías de la expoliación del otro lado. O sea, ni lo uno ni lo otro, estás en tierra de nadie. Al final es un poco el choque cultural que yo veo ahí, que es lo que me parece un poco más interesante. No, sí, al final la realidad es que pues, es algo que se ha visto muy claramente en Francia, ¿no? O sea, el hecho de... ¿Cómo lo llamaba? No se llama la integración. No me acuerdo cuál era la palabra. Pero cómo intentaban integrar a inmigrantes en la sociedad, en la educación, en tal, realmente no era tal. O sea, existen los guetos, existían ya desde el principio los guetos, ya estaban muy predispuestos a que, vale, yo te acepto porque soy un país occidental, moderno, democrático, me lo dice las Naciones Unidas, que te tengo que aceptar, que todo es súper bonito, súper tal, pero luego la realidad es que no era así. Y sí, bueno, pues yo entiendo que ese tipo de personas ya no solo se trataba de una cuestión de repente llego a un país extranjero y me intento implantar en un país que a lo mejor no me acoge de tan buena gana como ellos hacen creer, sino que hay un problema también con las segundas, las terceras generaciones, las cuartas, etcétera. O sea, pero eso es que no sé, yo creo que eso también es un problema. No solo es un problema político, es un problema por ejemplo, educativo. Respecto a eso te diría que es muy interesante lo que planteas porque, por ejemplo, Freud dice, para entender a un sujeto hace falta entender 3 generaciones. Es decir, que los franceses de pleno derecho de hoy son hijos o nietos de inmigrantes ilegales. Hay una película que vimos aquí hace 2 o 3 años, se llama La clase, que habla de la educación en guetos franceses, ¿no? Y las consecuencias que tienen. Por eso al respecto, cuando Teresa y Esperanza hablen de arquitectura y de urbanismo, me gustaría mucho que hablaran de que la forma de construcción de las ciudades influye muchísimo en la construcción de los guetos y qué modelo de ciudades se podría hacer, aunque sea utópico, para, no digo para resolver el problema, porque eso es más utópico todavía, pero sí para paliar los efectos que tienen arquitectónicamente los guetos en Francia. Se ve muy bien. Tú conoces también muy bien. En la Banlieue, todos los de fuera, todos son inmigrantes. Exacto. En la Banlieue, que es digamos, como el cinturón, todos lo son, Y tú vas, por ejemplo, en el metro y ya llegas a un punto en el que ves todos los inmigrantes y además sin trabajo, sin nada, y lo que decíais de 3 generaciones, Lo son. Y luego yo he estado en Francia ahora en este último tiempo y he visto lo de les gilets jaunes, que son aquellos que van con la armilla, los que han empezado a hacer el movimiento
este contestatario, ¿no? Contra Macron. Y bueno, se están, a ver cómo te diré yo, organizando de una manera que la protesta dura 12 horas, desde las 9, los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y están, bueno, es algo que ahora ha nacido, ¿no? Y que no se sabe qué pasará, ¿no? Será en el futuro. Pero pienso que es una, quizás desde el pueblo, ¿no? También, porque son gente de todo tipo. Aquí no hay solo inmigrantes, ¿eh? Hay franceses también. Entonces yo he visto que hay, no sé, es un movimiento que puede ser que se generalice, que no, pero que ellos batallan, ¿eh? Porque el Macron, por ejemplo, ha cedido algunas cosas. Ahora tienen como 25 demandas, ¿no? Que yo creo que todos los pueblos va a aparecer esos movimientos, ¿eh? Porque veremos, ¿no? El modelo manifestación está agotado. Sí. Porque es que voy o no voy a la manifestación de hoy. Bueno, pero una manifestación a los amigos. Pero y el 15M también era demasiado largo. También. Y yo creo que se trata de inventar nuevas fórmulas. Nuevas formas de protesta no o sé de. Si será esta u otras. Claro, se cansa. Pero hay que generar nuevas formas. Yo estaba pensando una cosa cuando hablabais de China, que eso también me hace. El capitalismo con China tiene otra forma de presentarse, ¿no? O sea, son nuevas formas, ¿no? De que el capitalismo como se va, ¿no? O adaptando. Hay que ver si puede ser, porque yo leí hace poco de algún sociólogo que decía que el capitalismo empezaba a desaparecer. Decía. O yo creo que se va a manifestar de otras formas, y que habrá que, ¿no? Que yo supongo que China ha tenido la habilidad esta, ¿no? De no ser tan puro capitalismo, ¿no? Y empieza con esto del, ¿no? No creo que vaya por el capitalismo, ¿no? Sino por las maneras, lo que decía. No, está bien. No va por el concepto económico, sino más por el modus operandi, que no es violento, o sea, no ha decidido ir por las armas, sino, o sea, para mí es el colonialismo políticamente correcto, ya está, pero es colonialismo igual. O sea, sí. Por lo que decíais por la cultura, por cómo tienen montado sus estados, lo que sea, lo harán de otra manera, pero no deja de ser colonialismo. Y son partícipes del capitalismo los que más, o sea, se han sumado al carro y van a por ello, o sea, y van a comerse a Estados Unidos y no hay ninguna inocencia en ello. Y no creo que tengan muchos derechos laborales, ¿verdad? No, cero tienen. Bueno, pero es que al final, o sea, el capitalismo puro es eso. Es ganar dinero a costa de cualquier cosa. Y así es como se empezó aquí con la revolución industrial y como se continuó durante muchísimos años hasta que en algún momento alguien dijo, oye, que yo... Entonces podemos decir que China parece otra cosa, pero es lo mismo, es el mismo... Sí, es lo que digo, es una manera depurada de la zanahoria, es respetuoso, es más... Es silencioso. Sí, en cierta manera sí. También. Bueno, yo quería decir algo del capitalismo, pero hay palabras pedidas. Primero Gerardo, luego Dani y luego Teresa. Vale, retomando un poco el tema que estamos hablando del problema en Francia de la integración. Tú has comentado, Pilar, que es un problema de inmigración, pero es que el problema en Francia todavía es mucho peor, porque es que realmente, y por lo que hablabas tú de las 3 generaciones, es que no son inmigrantes, son ciudadanos de pleno derecho franceses, porque sus padres o sus abuelos eran los que vinieron de las colonias. Entonces, ni siquiera son inmigrantes que han venido porque en su país se encuentran, son ciudadanos de pleno derecho francés. Hay una película donde se ve muy bien esto, o donde se ve muy bien de dónde viene esto, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra de Argelia, por ejemplo. Sí, precisamente la Guerra de Argelia, en la primera y Segunda Guerra Mundial, la metrópolis llama a soldados que son argelinos a que vengan aquí a sacar las castañas del fuego. Entonces, son ciudadanos para lo malo,
pero no para lo bueno. Es decir, yo recuerdo hace unos años que entrevistaban a uno de los chicos que estaba porque los disturbios en los suburbios de Francia vienen de incluso antes del terrorismo, vienen de principios de siglo, antes de que existiera Al-Qaeda. Y él decía, es que somos ciudadanos para todo en la teoría, pero cuando yo voy a una entrevista de trabajo y estoy esperando en la entrevista de trabajo en la puerta, tengo al lado a un chico y a una chica rubios, sé que el puesto de trabajo no me lo van a dar a mí a igualdad de condiciones, ni mucho menos se lo van a dar a ellos. Es decir, son ciudadanos sobre el papel de primera, pero de segunda. Y otra cosa que quería comentar es, por lo que estabais diciendo sobre China, el modelo colonizador de China, de Estados Unidos, y vas a ver exactamente lo mismo. Hay una frase de Freud que me parece muy bonita que dice: el primero que en vez de usar un palo usó el insulto, ese es el verdadero creador de la civilización. Entonces, si en el modelo de China, que por supuesto no son santos y por supuesto no tendrán ningún derecho laboral, porque ya no lo tienen en China, los trabajadores, pero si supone un cierto giro en cuanto a que suponga un crear más, como decía ella, estructuras comerciales y no directamente el poder militar, que es lo que ha hecho el colonialismo reciente, ya puede ser un pequeño avance. Es que me he acordado antes del comentario de lo de los paneles solares, y como ahí conozco un poco dos cosas con eso. Hace 10 años que le pusieron un impuesto arancelario a China por el tema de la importación de paneles solares, porque eran unos precios ridículos y todos los fabricantes de Europa y América estaban acojonados. Han pasado 10 años, no ha servido para nada, muchos gigantes europeos han caído y no ha servido de nada, y los chinos han seguido ahí, y al final este año han quitado ese arancel porque era ridículo. Económicamente hablando, pelearse con China es un suicidio, no tiene nada que ver, pero más allá, y abundando en estas nuevas formas de capitalismo aplicados en China, también hay una cosa, que no hay derechos laborales, cobran 4 duros los trabajadores, muy bien, pero la filosofía, digamos, occidental de que es el máximo beneficio con la mínima inversión, en el tema chino es mínima inversión, pero no es necesario el máximo beneficio. Puede ser porque el beneficio va por otro sitio, porque el beneficio no es tanto el económico que consiguen, porque ha tenido una apuesta muy fuerte del gobierno chino, que invirtieron muchísimo dinero para que ese modelo se exportase, sino realmente el rédito social, como potencia, como valor geopolítico y estratégico que consiguen a través del mercado. Eso es lo que ellos están haciendo. Así como el resto de países se acostumbraron a que el primero el dominio era político y luego mercantil, para que luego lo mercantil se independizase, en este caso China, política y mercantil es lo mismo. Mercado y político es lo mismo, porque el aparato político utiliza el método del mercado para implantarse en los restos de territorios y suavizar su política. Por eso digo que tiene mucho, es que lo de China tiene mucho que ver con lo cultural, por eso, porque están utilizando como política esa estrategia. Teresa. A ver, respecto al tema de los guetos, sí, efectivamente el urbanismo tiene mucho que ver con que se generen guetos. Por ejemplo, me he acordado de un proyecto urbanístico que hay aquí en Valencia, que se llama el polígono de Antonio Rueda, que no sé si lo conocéis, está por ahí en Tres Forques, que tú has estado. Y eso en la carrera a mí me lo explicaban como, no sé, un logro urbanístico, y entonces yo me fui a verlo con Jordi un día, un verano, fue allí. Claro, luego he sabido más a nivel político, a nivel de las cosas, y entonces claro me he dado cuenta de que son como es como una parcela, ¿no?, muy grande con no sé cuántos bloques de viviendas, y hay como 200 viviendas. Y tiene un colegio y tal, entonces, claro, si dices, ay, qué bien, ¿no? Pero en realidad cuando fuimos allí, yo no sé cómo nos atrevimos a entrar, fuimos unos inconscientes, pero estaba lleno hasta los topes de gitanos, o sea, solo habían gitanos, y eso es así. Entonces, claro, ese es el problema que pasa con los refugiados o con los inmigrantes, pero también pasa con los gitanos, que la sociedad los divide en guetos distintos, y entonces nunca va a haber, a no ser que sea por algo cultural, en el sentido de apreciar la forma que tienen de cantar o la forma que tienen de bailar, que eso sí que pues, lo apreciamos, pero nunca va a haber un nexo de convivencia común o pacífico o no sé. Y eso es, por ejemplo, lo que pasó también en el Cabañal, que es el tema de la gentrificación. Cuando quisieron hacer el plan Cabañal, lo que dejan es
esto me lo explicó Jordi un poco en términos de sociología y me llamó la atención, el tema de la gentrificación, ¿no? Que es degradar un barrio, dejar que se degrade metiendo a un tipo de gente con menos recursos, deja que se... No, pero en Ruzafa no fue igual. En Ruzafa no fue igual. No fue lo mismo, porque lo que intentaron hacer en Cabañales... Llevaban a yonkis. Claro, llevaban a yonkis... Pero rumanos... Claro, dejaban... Nelly, no te toques. Bueno, dejaban que se degradara durante muchos años hasta el punto de decir esto está tan degradado que lo que hay que hacer es tirarlo todo abajo y construir edificios en gran altura y especular, porque al final juegan con eso. Eso es lo que quería decir sobre esto. Luego el tema, a ver cómo ves, porque si no recuerdo mal, Dani ha nombrado lo de la ruta de la seda, que ¿tú te acuerdas que vinieron Pablo Bustinduy, sí, estaba citando, el diputado del Congreso de Unidos Podemos, pero que ahora va a ser cabeza al Europarlamento por Unidos Podemos, que es un tío impresionante, sabe de política exterior muchísimo. Y yo, como no sé tanto, no me enteré muy bien, pero sí que estuvieron hablando, ¿no? de lo que puede pasar en un futuro con la ruta de la seda, que es al final una alianza entre Rusia y China. Y eso, a ver si tú sabes algo de cómo va, o qué se dice por ahí que puede perjudicar a Europa o a Estados Unidos. Porque era otro ponente que es muy interesante, que ha hecho un libro de geopolítica estratégica. Básicamente lo que dice es que las rutas que China ha cogido a través de Rusia y luego que ha ido extendiendo por los territorios en tren para llevar mercancías. Pero si pasa por África también, la ruta de la seda. No. Era la nueva ruta de la seda. Conceptualmente hablando, China está construyendo, digamos, una red de comunicaciones para llevar sus mercancías de un lugar a otro, vamos, en tiempo récord, a través de tren, y claro, que lo que al final, exacto, pero que si está teniendo ayuda rusa y está teniendo una serie de inversiones muy poderosas es porque históricamente también, obviamente, si tú construyes una red de infraestructuras que puede mover mercancía pesada en un momento determinado, pues en otros momentos que no sean precisamente de paz, pues viene muy bien. O sea que estratégicamente se están colocando también, tienen una mentalidad que en el fondo también tienen una cierta estrategia de posicionamiento de cara a conflictos bélicos. Que es por eso yo creo que políticamente... A Europa, porque no nos van a necesitar absolutamente para nada. No, vamos a necesitarlo nosotros a ellos. Claro, ahí Pero y no nos olvidemos de una cosa, perdona, es que son dos países que a nivel de territorio son gigantes. Claro. Yo quería decir una cosa, y pero fijaros, que me voy a meter contigo, Teresa, y es que, como se desliza muchas veces el lenguaje, un barrio de gitanos no, un barrio de gitanos pobres. Vale, es decir, eso es gracias, bueno, a mí. No, pero es muy importante decirlo, porque se desliza en el lenguaje. Es decir, cuando los gitanos, aparte de ser perseguidos en España de toda la vida de Dios, se les mete en guetos y produce los efectos económicos, sociales y biológicos y a todos los niveles, tenemos el miedo de entrar de ahí, como por ejemplo en el Bronx en Nueva York. Aunque yo entré... Sí, pero fuiste una inconsciente. O sea, fue... Bueno, y en las calles que no llevan números, sino que llevan letras. Pero no era eso lo que quería decir. He cogido esto, que es un libro que estoy intentando montar, y he recordado que discutiendo con Lola García Cantús, precisamente, sobre la perversidad humana, que hicimos unas conferencias al respecto, había una cosa que decía Lola y que yo rescaté desde el punto de vista del psicoanálisis, y era algo así como que la inscripción traumática de los seres hablantes en la memoria, y los efectos que tienen sobre las generaciones posteriores, me estoy citando a mí misma, pero a partir de Lola es historiadora, no se cumplen de la misma manera en la esclavitud que, por ejemplo, en el exterminio de los judíos, los gitanos o los republicanos españoles o los homosexuales de los campos de exterminio. Entre ella y yo establecimos una diferencia, porque la inscripción no es la misma.
La inscripción es que para la esclavitud los esclavos, que es la utilización más exagerada del ser humano, esclavizar a alguien, había una esclavitud de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, que es el origen de lo que podríamos decir todo el marxismo, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra mundial, la inscripción ya no es la fuerza de trabajo. Los hombres ya se miden por otras razones. Todos somos mercancías, dice Lacan. Y yo me estaba preguntando, y lo digo también porque me ha parecido muy interesante, si decíamos antes, alguien me va a poder rectificar, que el imperialismo era la fase superior, ¿cómo era aquello? La fase superior del capitalismo, ¿no? ¿No decíamos eso hace 30 años? Como si hubiésemos llegado a un tope, ¿no? Fase superior, allí estamos, ¿no? Si el capitalismo chino, ¿no? lo que tú mencionabas hace un momento, implica algún tipo de giro en el discurso capitalista de Lacan. Porque lo que ha explicado Ana respecto al esquema clásico de zona geopolítica con valor territorial, ya sea en el gas, ya sea en el petróleo, ya sea en los diamantes, ya sea no sé qué, llegaban, ¡pam!, montaban un conflicto político, que eso también lo ha dicho Dani, montaban un conflicto político y extraían la fuerza de trabajo y los recursos del país, para lo cual había que crear un conflicto y apoyarse en gente territorial que apoyase esa invasión. China no lo está haciendo así. Y sería una pregunta para pensar desde el psicoanálisis si eso implica algo respecto a este esquema. Esto es para nosotros, ¿no? Pero creo que es importante. ¿Se te ocurre algo, Paqui? ¿Nelly? Yo estaba pensando en una conversación que hubo con Emilio, Me salen con chispa. Que tocas a tu hija y te salen chispas. Sí, salen chispas. ¡Ay, que me has contado! No, un primo mío es ingeniero en telecomunicaciones y lleva toda la red, ha estado trabajando en redes de ferrocarriles y de seguridad. Y entonces en una de las conversaciones llegó a China con un montón de alambres, de cables, no sé qué, para presentar el proyecto del AVE que iba a funcionar por toda una red. Y los chinos le dijeron, esto no vale, esto es lo que nos quieres vender, nos estás engañando, queremos algo que sea mejor. Entonces sacó lo otro, otra parte, pero esto sí, y con esto lo vamos a fabricar aquí. O sea, los chinos fabrican aquello que les llevas, con lo cual es un nuevo sistema. Me parece a mí. Sí, bueno, es que mi primo, que es el que está diciendo Nelly, es uno de los jefes supremos de la red de ferrocarriles españoles, que en este momento donde están ganando dinero no es en España, están ganando dinero en China. Y han hecho, mi primo ha estado en el AVE a la Meca. Pero sí que es cierto que dice que es muy diferente a otros países, que al principio le estimaban y les ponían tecnología, pues porque hacía 10 años o 15 años y les vendían a tecnología atrasada. A los 10 minutos ya aprendieron que esa tecnología estaba obsoleta y ya exigen tecnología. Pero lo fabrican ellos, cosa que otros países encargan la fabricación a otros lugares. Pero me he acordado yo de que es una forma diferente de hacer. Más los chinos compran el puerto de Valencia, medio puerto de Valencia está a los chinos. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé, nadie lo sabemos. Ni cuánto porcentaje, ni qué porcentaje, ni nada. Es una forma distinta de entrar en el mundo. Me parece. Y es muy... son bastante diferentes. Y no molestan. Y no molestan. Claro, ese es el tema, que no molestan. Entonces, como no molestan, nadie dice nada. Claro. No se entera. Claro, sí, no te enteras. Sí. Un comentario curioso, por vivencia personal, que es una cosa que me pasa mucho, es que yo trabajo mucho con chinos, por eso estoy hablando tanto estoy tanto con la China. Y es súper curioso porque en calidad de producto
avanzan a pasos agigantados. Es que si comparamos hace 10 años, cualquier cosa tú decías, esto es chino. Hoy en día ya no tiene nada que ver. No, cumplen. Pero es que yo tengo un choque cultural con ellos por el tema del packaging, de las cajas. No consigo jamás, muy pocas veces, un chino me hace una caja bien. No lo entienden. Es un paradigma cultural. Es que es un paradigma cultural que es súper curioso, porque ponen todo su esfuerzo en el producto y tú cuando te hacen una caja, te la hacen de cualquier manera, tú les das las instrucciones y dices, no, mira, lo quiero así, les mandan el dibujo, se pican, lo intentan hacer, y luego te ponen los textos flotando por ahí, una banderita, cosas extrañas, no les entra en el esquema. Todavía no han asimilado la estética occidental ni las normas visuales. Entonces, pero es que además se esfuerzan con el producto y dicen, no lo entiendo, ¿por qué me estás dando tanto el coñazo con una caja? Y digo, porque a mí el mercado europeo no me compra las cosas por la calidad del producto, me lo compran por lo que están viendo fuera. Y eso para ellos es un choque que me cuesta muchísimo transmitirlo. Y es muy curioso porque va implicado en su cultura. Coño, me estoy currando un producto de puta madre, que es hiper barato, y tú donde me estás dando, donde a ellos les rompo en los esquemas, es en la envoltura, en la comunicación, en lo que tiene que decir eso, porque se escapa completamente su registro el decir, yo para qué, pero esto ya... Bueno, no harán ciudades de la ciencia. Tienen un problema con el semblante. Sí, pero no harán ciudades de la ciencia. Contenedores. Productos electrónicos de 2 días de duración. Más cosas. Son las 9:19. Bueno, pues entonces voy a terminar con una frase que creo que viene muy al tema de hoy, ¿no? Y es una frase de Murakami. En Sputnik, mi amor, dice que cuando se estrenó Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, en la rueda de prensa una periodista alzó la mano y le preguntó a Sam Peckinpah en tono inquisitivo: ¿qué necesidad creen que hay de mostrar tanta sangre? ¿No? Si habéis visto Grupo Salvaje, sale mucha sangre. Y Sam Peckinpah miró a los de al lado y no quería ni contestar, porque le pareció una pregunta estúpida. Pero le contestó Ernest Borgnine, que sabéis quién es, ¿no? Un actor muy interesante, que murió hace poco además. Sí. Le dijo, con aire perplejo, le contestó a la periodista: pero señora, es que cuando te disparan, sangras. Bien. Entonces, sabéis que esta película se rodó en plena época de la guerra de Vietnam, con lo cual no es baladí ni el comentario ni la consecuencia de que un estadounidense responda a esto. Pero Murakami, de esa anécdota, dice algo. Me gusta esta frase. Posiblemente será uno de los principios básicos de la realidad. Aceptar las cosas difíciles de desentrañar como cosas difíciles de desentrañar. Aceptar el hecho de sangrar. Y es que cuando te disparan, sangras. Es decir, que el tema que hemos tratado hoy es un tema difícil de desentrañar. Y hay que aceptar que es un tema difícil de desentrañar. Como por ejemplo, es difícil también aceptar que cuando te disparan, sangras. Bueno, pues ya está.